Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Vamos a hacer este proceso de ajuste. Vamos a restaurar la medida que lleva la horquilla en este sincronizador de caja, velocidades Fuller. Tiene mucha tolerancia, baila hacia los lados demasiado, y el ajuste de estas horquillas van en este tramo de las puntas en ambos lados. Con el tiempo se van desgastando, y más si la caja está fallando de lubricación. Y aquí tenemos el otro relleno que debemos hacer, porque él se apoya en las puntas y se apoya en la parte de arriba. Vamos a hacer ese relleno con soldadura. Yo uso preferiblemente acero inoxidable, que me da un término duro. Aquí tenemos el electrodo de acero inoxidable de 332 calibre, ¿sí? Y vamos a empezar el proceso de aporte. Voy a utilizar primero unos sobrantes que tengo, y así optimizo los materiales. Empezamos. Parece ser que la masa no la tengo en su puesto. Correcto, se había caído. Ahora sí, ya tenemos masa. Vamos a seguir haciendo los aportes en cada una de las zonas. Estamos soldando con un soldador, una maletica inversora marca Gladiador de 220 amperios. En estos momentos estamos con 70 amperios para este electrodo de 332 acero inoxidable. Lo estoy colocando inclinado para aprovechar de que la escoria no se interponga en el material que estamos aportando, ya que todos sabemos de que ella, por gravedad, va en sentido opuesto al aporte del electrodo. Este es la otra parte, el otro segmento, donde debemos rellenar en la parte de arriba de la horquilla. Con la escoria o viruta del acero inoxidable debemos tener mucho cuidado. En el momento en que ella se enfría, regularmente esa misma viruta, parte de ella, sale despegada
del cordón. Podríamos decir que es saltarina. Salta. Y desafortunadamente siempre atina a que cuando salta, si no estamos protegidos en la cara, fácilmente nos puede caer un trozo de viruta caliente, de escoria caliente de soldadura, y es una quemadura inevitable. Hablando de quemadura inevitable, vamos a mirar qué temperatura tiene en estos momentos. Y con este termómetro que tenemos, no lo tenía preparado, se me acabó de ocurrir. 495 grados, y eso que ya han pasado unos segundos, ¿sí? ...483 grados... es un punto de temperatura fuertísimo en el momento de aplicar la soldadura. Vamos a colocarnos la careta para revisar cómo está ese aporte. Voy a traer la pinza de presión, al que llamamos en nuestro medio un hombre solo. Ya lo encontramos, no estaba regularmente donde se pone, porque todavía nos hace falta aplicar un poco de soldadura en una de las puntas. Bueno, ahora vamos a colocar la horquilla en el banco de trabajo, en la prensa, y vamos a alistar la pulidora con el disco. Algo pasó. Vamos a empezar a hacer el pulido, pulidora pequeña. Vamos a empezar a hacer un pulido en cada una de las partes. El disco que estamos usando es un disco al que hace muchos años llamábamos de corte, porque es calibre 1/8.
pero últimamente los de corte los utilizamos, los que vienen esos de calibre muy delgado. Es mucho más efectivo ese corte con ese tipo de disco. Voy a invertirlo. Vamos a asegurarlo un poco mejor. Está pasa es que ella lleva una ranura en la mitad y no quisiera es que la fuerza de ajustarlo me vaya a cerrar la ranura.
Estamos casi en el ajuste preciso. Entra muy ajustado porque ya debe de girar libremente. Voy a terminar de darle el ajuste con este disco flap grano 60 y de una vez para que quede mejor el brillo. Probó. Es correcto. Pruebo. Es correcto. Ahora sí quedó como tiene que quedar. Girando suave y ajustado. Sin embargo, ella no entra hasta el fondo. Ella quedó un poquito afuera. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hemos
reparado, restaurado los ajustes de la horquilla en un sincronizador tipo Fuller. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Vamos a hacer este proceso de ajuste. Vamos a restaurar la medida que lleva la horquilla en este sincronizador de caja, velocidades Fuller. Tiene mucha tolerancia, baila hacia los lados demasiado, y el ajuste de estas horquillas van en este tramo de las puntas en ambos lados. Con el tiempo se van desgastando, y más si la caja está fallando de lubricación. Y aquí tenemos el otro relleno que debemos hacer, porque él se apoya en las puntas y se apoya en la parte de arriba. Vamos a hacer ese relleno con soldadura. Yo uso preferiblemente acero inoxidable, que me da un término duro. Aquí tenemos el electrodo de acero inoxidable de 332 calibre, ¿sí? Y vamos a empezar el proceso de aporte. Voy a utilizar primero unos sobrantes que tengo, y así optimizo los materiales. Empezamos. Parece ser que la masa no la tengo en su puesto. Correcto, se había caído. Ahora sí, ya tenemos masa. Vamos a seguir haciendo los aportes en cada una de las zonas. Estamos soldando con un soldador una maletica inversora marca Gladiador de 220 amperios. En estos momentos estamos con 70 amperios para este electrodo de 332 acero inoxidable. Lo estoy colocando inclinado para aprovechar de que la escoria no se interponga en el material que estamos aportando, ya que todos sabemos de que ella por gravedad va en sentido opuesto al aporte del electrodo. Este es la otra parte, el otro segmento, donde debemos rellenar en la parte de arriba de la horquilla. Con la escoria o viruta del acero inoxidable debemos tener mucho cuidado. En el momento en que ella se enfría,
Regularmente esa misma viruta, parte de ella, sale despegada del cordón. Podríamos decir que es saltarina, salta. Y desafortunadamente siempre atina a que cuando salta, si no estamos protegidos en la cara, fácilmente nos puede caer un trozo de viruta caliente, de escoria caliente de soldadura, y es una quemadura inevitable. Hablando de quemadura inevitable, vamos a mirar qué temperatura tiene en estos momentos. Y con este termómetro que tenemos, no lo tenía preparado, se me acabó de ocurrir. 495 grados, y eso que ya han pasado unos segundos, ¿sí? ...483 grados... es un punto de temperatura fuertísimo en el momento de aplicar la soldadura. Vamos a colocarnos la careta para revisar cómo está ese aporte. Voy a traer la pinza de presión, al que llamamos en nuestro medio un hombre solo. Ya lo encontramos, no estaba regularmente donde se pone, porque todavía nos hace falta aplicar un poco de soldadura en una de las puntas. Bueno, ahora vamos a colocar la horquilla en el banco de trabajo, en la prensa, y vamos a alistar la pulidora con el disco. Algo pasó. Vamos a empezar a hacer el pulido, pulidora pequeña. Vamos a empezar a hacer un pulido en cada una de las partes.
El disco que estamos usando es un disco al que hace muchos años llamábamos de corte porque es calibre 1/8. Pero últimamente los de corte los utilizamos los que vienen esos de calibre muy delgado. Es mucho más efectivo ese corte con ese tipo de disco. Voy a invertirlo. Vamos a asegurarlo un poco mejor. Pasa es que ella lleva una ranura en la mitad y no quisiera que la fuerza de ajustarlo me vaya a cerrar la ranura.
Estamos casi en el ajuste preciso. Entra muy ajustado porque ya debe de girar libremente. Voy a terminar de darle el ajuste con este disco flap grano 60 y de una vez para que quede mejor el brillo. Probó. Es correcto. Pruebo. Es correcto. Ahora sí quedó como tiene que quedar. Girando suave y ajustado. Sin embargo, ella no entra hasta el fondo. Ella quedó un poquito afuera. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hemos reparado, restaurado los ajustes de la horquilla en un sincronizador tipo Fuller. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Vamos a hacer este proceso de ajuste. Vamos a restaurar la medida que lleva la horquilla en este sincronizador de caja, velocidades Fuller. Tiene mucha tolerancia, baila hacia los lados demasiado, y el ajuste de estas horquillas van en este tramo de las puntas en ambos lados. Con el tiempo se van desgastando, y más si la caja está fallando de
lubricación. Y aquí tenemos el otro relleno que debemos hacer, porque él se apoya en las puntas y se apoya en la parte de arriba. Vamos a hacer ese relleno con soldadura. Yo uso preferiblemente acero inoxidable, que me da un término duro. Aquí tenemos el electrodo de acero inoxidable de 332 calibre, ¿sí? Y vamos a empezar el proceso de aporte. Voy a utilizar primero unos sobrantes que tengo y así optimizo los materiales. Empezamos. Parece ser que la masa no la tengo en su puesto. Correcto, se había caído. Ahora sí, ya tenemos masa. Vamos a seguir haciendo los aportes en cada una de las zonas. Estamos soldando con un soldador una maletica inversora marca Gladiador de 220 amperios. En estos momentos estamos con 70 amperios para este electrodo de 332 acero inoxidable. Lo estoy colocando inclinado para aprovechar de que la escoria no se interponga en el material que estamos aportando, ya que todos sabemos de que ella por gravedad va en sentido opuesto al aporte del electrodo. Este es la otra parte, el otro segmento donde debemos rellenar en la parte de arriba de la horquilla. Con la escoria o viruta del acero inoxidable debemos tener mucho cuidado. En el momento en que ella se enfría, regularmente esa misma viruta, parte de ella, sale despegada del cordón. Podríamos decir que es saltarina. Salta. Y desafortunadamente siempre atina a que cuando salta, si no estamos protegidos en la cara, fácilmente nos puede caer un trozo de viruta caliente, de escoria caliente de soldadura, y es una quemadura inevitable. Hablando de quemadura inevitable, vamos a
Vamos a mirar qué temperatura tiene en estos momentos. Y con este termómetro que tenemos, no lo tenía preparado, se me acabó de ocurrir. 495 grados, y eso que ya han pasado unos segundos, ¿sí? ...483 grados... es un punto de temperatura fuertísimo en el momento de aplicar la soldadura. Vamos a colocarnos la careta para revisar cómo está ese aporte. Voy a traer la pinza de presión, al que llamamos en nuestro medio un hombre solo. Ya lo encontramos, no estaba regularmente donde se pone, porque todavía nos hace falta aplicar un poco de soldadura en una de las puntas. Bueno, ahora vamos a colocar la horquilla en el banco de trabajo, en la prensa, y vamos a alistar la pulidora con el disco. Algo pasó. Vamos a empezar a hacer el pulido, pulidora pequeña. Vamos a empezar a hacer un pulido en cada una de las partes. El disco que estamos usando es un disco al que hace muchos años llamábamos de corte, porque es calibre 1/8, pero últimamente los de corte los utilizamos, los que vienen esos de calibre muy delgado. Es mucho más efectivo ese corte con ese tipo de disco.
voy a invertirlo. Vamos a asegurarlo un poco mejor. Pasa es que ella lleva una ranura en la mitad y no quisiera que la fuerza de ajustarlo me vaya a cerrar la ranura.
Estamos casi en el ajuste preciso. Entra muy ajustado porque ya debe de girar libremente. Voy a terminar de darle el ajuste con este disco flap grano 60 y de una vez para que quede mejor el brillo. Probó. Es correcto. Pruebo. Es correcto. Ahora sí quedó como tiene que quedar. Girando suave y ajustado. Sin embargo, ella no entra hasta el fondo. Ella quedó un poquito afuera. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hemos reparado, restaurado los ajustes de la horquilla en un sincronizador tipo Fuller. Muchas gracias.